Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa. Gracias por estar aquí. Y hoy tenemos un tema, pues, bien importante, ¿no? Además de interesante, desde mi punto de vista es muy importante porque, pues, la base de la sociedad es la familia, ¿no? El tema se llama la familia en estos tiempos y, pues, el mundo está como está por las familias que vivimos en él, ¿no? Entonces, es bien importante el sistema familiar, es bien importante cómo educamos a los hijos, que al final me gusta decir los hijos porque en realidad no son nuestros, ¿no? Nosotros somos como solamente un medio por el cual los seres humanos puedan llegar a esta tierra como papás, ¿no? Entonces, eh, pues muchas veces pensamos que los hijos son de nuestra propiedad y en realidad no son de nuestra propiedad, son seres humanos independientes que nosotros estamos forjando, ¿no? Para que puedan, pues, lidiar con todo lo que se encuentran en este planeta. Entonces, desde mi punto de vista es importantísimo observar qué es lo que está pasando ahorita con las familias, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el sistema familiar en general? Obviamente, bueno, sí, cada familia es diferente. Como grupos sociales, pues siempre tenemos como un tema específico, eh, como digamos de energía colectiva, ¿no? Entonces, bueno, lo que hoy les voy a platicar no es otra cosa más que mis puntos de vista de lo que yo he podido observar, tanto con los clientes, los pacientes que llegan a mi consultorio y como con las personas en general, ¿no? Yo también me dedico de pronto a hacer charlas en colegios, a los padres de familia sobre todo, y he observado como diferentes situaciones que son comunes. Sería súper enriquecedor que ustedes también pudieran comentarnos y con mucho gusto yo podría responderles y sus puntos de vista son siempre bienvenidos. Tampoco yo tengo toda la última palabra, ¿no? Eh, y bueno, me gustaría de entrada comenzar diciendo que pues, el sistema familiar es como las reglas que estamos jugando en nuestro grupo de familia, ¿no? Un poco lo que platicábamos en el programa pasado de los condicionamientos. Todos estos condicionamientos pues se dan antes que nada pues en la familia. ¿Por qué? Porque desde que nace un bebé, pues el bebé va aprendiendo en base a lo que mamá y papá le van transmitiendo principalmente. Claro, todos aprendemos cosas de todo nuestro entorno. Sin embargo, lo que más aprendemos en cantidad es lo que vivimos en casa y también, pues digámoslo así, como en poder, ¿no? La fuerza que tiene lo que me dice mamá o lo que me dice papá es mucho más que lo que me dice allá afuera a lo mejor una maestra o alguna otra persona que pueda también enseñarme cosas. ¿Y por qué? Pues porque los papás, mamá y papá, pues tienen una influencia muy importante en los niños y es lógico y es obvio y seguramente que ustedes se han dado cuenta. Y es tan lógico y tan obvio que vemos perfectamente cómo los hijos empiezan a parecer a los papás, ¿no? Aunque hay un tema de genética, por supuesto, muy importante, los niños empiezan a copiar también actitudes. No es nada más como que tiene los ojos del mismo color que el papá o lo que sea, sino que empiezan a tener las mismas actitudes, empiezan a hablar igual, empiezan a hacer los mismos movimientos, como están copiando mucho de lo que los papás son. Entonces es muy importante tener unos papás que sean más bien guías, unos guías amorosos, que, que pues unos papás determinantes, ¿no? Ahorita vamos a desmenuzar un poquito más este tema. Pero sí es importante como fijarnos, partir desde aquí, ¿no? Los papás, lo que hagamos los papás, como tratemos los papás a los niños, va a ser determinante en sus vidas. Entonces, pues para que yo pueda tratar bien a mi hijo, primero tengo que estar bien yo. Primero tengo que estar claro, yo que soy el guía, para poder tener una guía clara para los hijos, ¿no? Y eso es como una de las cosas que está pasando ahorita en la mayoría de las familias, siento yo, porque nosotros como adultos, como papás, venimos arrastrando pues cosas que están pendientes en nuestra historia, ¿no? Carencias emocionales, inclusive también materiales. Tenemos como
cosas pendientes que no hemos trabajado. Muchas veces no entendemos qué nos pasa, nos estresamos, nos enfermamos, no nos damos cuenta, manipulamos a los hijos o manipulamos a la pareja, maltratamos también sin darnos cuenta, decimos cosas que solamente con las palabras pues a veces podemos ser muy agresivos, ¿no? Entonces, en la medida que yo tenga claro todo eso, todas mis actitudes, pues en esa medida voy a poder ser una guía más clara, ¿no? Es muy importante que yo pueda observarme a mí. Claro, puedo observar a mis hijos, por supuesto, pero mis hijos son solamente una consecuencia de lo que yo soy o de lo que cómo yo los he tratado. Muchas veces yo he tenido en sesiones terapéuticas pues niños que llegan con cierta problemática o inclusive adolescentes, ¿no? Que llegan con ciertas problemáticas y pues la situación es de los papás, ¿no? En la mayoría de los casos la situación es como, bueno, tú mamá o papá, ¿cómo estás contribuyendo para que tu hijo tenga esta situación, ¿no? No me gusta decir problemas porque, bueno, es como calificarlo como algo malo. No es algo malo porque también es un crecimiento para toda la familia. Entonces, en la mayoría de los casos, los que tienen que trabajar son los papás, los que tienen que generar conciencia y observar qué es lo que están haciendo, que están como provocando estas actitudes en el sistema familiar, pues son ellos, porque al final ellos son los guías, ¿no? Por eso, por algo se les dice jefes de familia, ¿no? Porque ellos son como los que van jalando a los demás y pues van en la punta, ¿no? Y si yo tengo una persona que sabe por dónde, pues me va a guiar perfectamente y si no sabe por dónde, pues me voy a perder junto con él, ¿no? Entonces, es bien importante, a lo mejor soy muy reiterativa, pero me gusta como que cada quien se haga responsable de lo suyo, ¿no? Entonces es bien importante que tú como mamá o tú como papá trabajes con tus emociones, que tengas claro qué te está pasando a ti y sobre todo tengas la confianza que desde esta claridad que tú sientes vas a poder ser un mejor guía de tus hijos. Y bueno, pues esto es como lo más importante. Ahora, aquí hay un punto también como que es muy evidente, ¿no? Como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, este tema de la proyección, que no es otra cosa más que todos somos espejos, sucede muchísimo con los hijos, ¿no? Claro, sucede con todo el mundo, pero sucede con más importancia o con más energía o más poderosamente, digamos, con los hijos. ¿Por qué? Porque pues, lo que le pase a mi hijo, pues a mí me va a afectar mucho más que lo que le pase a mi vecino, obviamente. Entonces, yo como mamá o como papá tengo también que observar cómo me estoy espejeando con mi hijo, ¿no? Esto que yo no puedo manejar de mi hijo, muchas veces hasta pasa que no nos cae bien, ¿no? No se oye lindo, pero es real, ¿no? A veces hay cosas de nuestro hijo que decimos, oye, este niño, y nos da donde más nos duele o nos da donde más nos choca o nos enoja, ¿no? Y justamente eso es como un espejo de lo que yo no tengo reconocido en mí. Entonces es bien importante, bien enriquecedor poder observar a mi hijo, sobre todo en esas partes de él que no me gustan, y no nada más que no me gustan, sino que me hacen como cortocircuito, que no sé cómo manejar, que ya le dije 1000 veces o ya probé de distintas maneras y nada más no me funciona. Sería muy bueno observar eso porque es algo que tampoco sé manejar en mí y que también he hecho muchas cosas para poder resolverlo conmigo y nada me funciona. Entonces, es bien, los hijos de verdad son maestros, ¿no? Y es bien enriquecedor poder observarlos para yo poder tener un crecimiento como ser humano. Ahora, también muchas cosas que como sociedad hacemos, justo que tienen que ver con lo que platicaba en el programa de la semana pasada, pues es que vamos repitiendo la manera de educación, ¿no? Repetimos cómo nos educaban nuestros papás, las frases que nos decían, las actitudes, las tradiciones familiares, ¿no? Todo esto vamos repitiendo todo lo que a mí me enseñaron y lo puedo repetir de una manera consciente o no tan consciente. Entonces, obviamente, lo ideal es que yo lo repita de manera consciente y también observe
¿qué de lo que yo aprendí en mi familia, en mi sistema familiar, quiero yo ahora repetir en mi familia por convicción propia? No porque así me lo hayan indicado, no porque haya sido un mandato, ¿no? O porque haya sido un condicionamiento. Entonces, es como retomar mi poder, hoy que soy jefe de familia, retomar mi poder y decir, bueno, a ver, ¿cómo quiero yo manejar esta situación? ¿Cómo quiero yo enseñar a mi hijo tal o cual cosa? Si esta tradición familiar me gusta y la quiero continuar, o no me gusta y quiero cambiarla, etcétera. Y claro, aquí entra como, híjole, mis hermanos qué van a decir, o qué va a pasar ahora con la familia si yo cambio esto. Entonces es como valorar todo esto y también pues se vale proponer, ¿no? Se vale proponer como hacer cosas distintas. Ahora, esto hablando como de tradiciones familiares. Por otro lado, algo que yo hice en lo personal y me resultó pues muy, ¿cómo decirlo? Como muy sanador, y además me ayudó mucho a fluir, a que todo pudiera fluir, fue justamente eso, ¿no? Observar a mi hijo. Claro, cada hijo es diferente. En mi caso yo solo tengo uno. Las personas que tienen 2, 3, 4 hijos, pues habrá que observar. Es más chamba, ¿no? Observar a cada uno de los hijos. Y es como poder ver cómo es mi hijo para poder ir viendo cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces, si yo lo observo, él me va a guiar. Y también, al decir yo lo observo, es como, bueno, yo estoy viendo lo que tú haces, yo estoy viendo todo como tú eres, y al mismo tiempo estoy viendo a mí qué me está pasando con eso, ¿no? ¿Cómo me siento yo cuando veo a mi hijo haciendo tal o cual cosa, ¿no? ¿Cómo me siento yo como papá, que a lo mejor a mí me gusta el fútbol y estoy viendo que a mi hijo le gusta el básquetbol? ¿Qué me está pasando a mí con eso, ¿no? ¿Cómo puedo de alguna manera, pues a lo mejor sí, sugerirle que juegue fútbol porque a mí me gusta, o nada más respetar que a él le guste el básquetbol, o cómo quiero manejar eso, ¿no? Porque muchos papás o mamás, no peles el básquetbol, está horrible, mira, el fútbol está más padre, y entonces se lo llevan al fútbol, y entonces al ratito pues el niño tiene miles de broncas, ¿no? Y no le gusta lo que está haciendo, y se siente frustrado, y no encuentra su lugar, y entonces al rato vamos a tener un adulto que no va a poder elegir, porque como le dijeron qué es lo que tenía que elegir, pues no va a poder elegir, ¿no? Entonces, la educación también se basa mucho en el respeto, ¿no? Hay que respetar este tipo de cosas, que es como que va como desde lo más simple, desde que están comiendo los niños y no quieren comer algo y yo los forzo o no los forzo, hasta que este tipo de cosas de cómo es que ellos van a elegir en base a cómo yo les estoy enseñando, ¿no? Si yo les estoy enseñando a que yo decido por él, a que desde mi frustración yo estoy decidiendo por él, o desde algo que yo quise hacer y nunca pude por muchas circunstancias, porque a lo mejor mis papás no me apoyaron o porque no hubo la posibilidad o lo que sea, y me quiero redimir a través de mi hijo. Eso pasa muchísimo, muchísimo. Y bueno, es como utilizar a nuestro hijo para poder redimirnos, y lo peor del caso es que pues no se trata de eso, ¿no? Porque cada quien, si yo tengo un asunto pendiente, pues mejor tengo que ver cómo resuelvo yo ese asunto pendiente conmigo, ¿no? Y no tanto como trasladarlo a mi hijo y darle y ponerle como a él la responsabilidad, y no nada más la responsabilidad, sino la carga emocional. Y muchas veces los hijos sienten como este gran compromiso de, híjole, no voy a hacer lo que mi mamá o lo que mi papá me dijo, y los voy a hacer sufrir, ¿no? O los voy a lastimar, Entonces, bueno, con todo esto les quiero decir que mientras más consciente yo esté de cómo estoy educando a mi hijo o a mi hija, pues va a tener una educación mucho más sana, y no nada más ellos, sino todos como familia, como sistema, como grupo, ¿no? Es muy recomendable observar a los chicos, a ver cómo son y qué necesitan, para que en base a eso yo pueda reaccionar en vez de repetir patrones. Eso sería lo ideal. Por favor, coméntenos por ahí si tienen alguna pregunta, alguna duda, o igual si no están de acuerdo, por supuesto, con lo que yo digo, también bienvenido. Todo es enriquecedor. Muchas gracias por sus mensajitos. Saludos a todos. Y mándenos preguntas, pues vamos a enriquecer más este programa con sus comentarios. Y bueno, estábamos en este tema de observar a los hijos, ¿no?
también esto es como un tema de educación, lo que platicábamos en el programa pasado, ¿no? Nos educan como a hacer lo que mamá dice o hacer lo que papá dice, que eso está bien, porque al final tenemos que seguir las reglas que ellos nos imponen, finalmente son la autoridad, por un lado, y por otro lado, pues también esto hace que de pronto sentimos que no podemos, que no tenemos como el poder de ser, como de tomar nuestras propias decisiones. Y a la hora de que nosotros ya somos mamá o papá, entonces en automático vamos repitiendo todo lo que en casa nos dijeron. Y es muy chistoso porque de muchas personas lo he escuchado que me dicen, es que a mí me chocaba que mi papá me dijera, siéntate derecho. Y yo es lo mismo que le digo a mi hijo, ¿no? O me chocaba que me regañara de tal o cual forma, o que me gritara, o que me dijera tales palabras, y es lo mismo que yo le estoy diciendo a mi hijo, ¿no? Como que de manera inconsciente estamos haciendo lo mismo con nuestros hijos. Por una parte nos funciona, ¿no? Acuérdense que todo tiene dos partes. Entonces, por una parte nos funciona porque al final está bien, logramos como sacar a la familia adelante, pero por otra parte sí es como preguntarnos qué tan satisfecho estoy con mi ser mamá o con mi ser papá, que eso sería muy bueno, ¿no? Allá afuera hay mucha información, podemos leer libros, podemos tomar cursos, podemos hacer retiros, las escuelas para padres son maravillosas, hay muchos recursos que podemos utilizar. Sin embargo, yo creo que lo más importante es que tú te conectes contigo mismo porque tienes tu propia sabiduría, ¿no? Y puedas acceder a esta sabiduría y puedas educar a tu hijo desde esta sabiduría. Y más que decir educar a tu hijo es como guiarlo, ¿no? A mí me gusta decir guiar, porque educar sí suena como un tema de jerarquías de yo soy el que te educa a ti y te someto, ¿no? Y puede ser como muy agresivo también, los hijos lo pueden recibir de manera muy agresiva. En cambio, si yo soy un guía, pues te voy diciendo por dónde y tú solito lo vas haciendo, no es como que tengas que hacer lo que yo digo, sino te voy diciendo por dónde. En vez de que te diga siéntate derecho, te puedo decir, a ver, chaparrito, de una manera muy amorosa, porque también se vale como imprimirle amor a todas estas indicaciones, ¿no? Para ser también guías amorosas y al mismo tiempo firmes, ¿no? Entonces, igual le puedo decir, a ver, fíjate cómo estás sentado, ¿estás cómodo o estás cómoda? Y entonces también así hacemos que el niño como que regrese a sí mismo y diga, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo con esto que estoy haciendo? ¿No? Y al mismo tiempo estamos promoviendo esta conciencia en mi hijo. ¿Cómo puedo lograr yo esto? Pues primero teniendo yo esta actitud conmigo. Si yo no sé lo que se siente tal o cual cosa, pues menos voy a poder guiar a mi hijo a que él sienta, ¿no? Entonces, el centro soy yo, mi enfoque soy yo, y a la persona que tengo que atender más es a mí. De entrada, porque pues es como lo único que entra dentro de mi control, lo que yo soy, ¿no? A las demás personas a lo mejor podré comunicarles, decirles qué hacer y las personas lo podrán hacer o no, pero eso lo deciden ellos. Sin embargo, si yo me enfoco en mí, la única persona que está dentro de mi control soy yo. Y en la medida que yo vaya perfeccionando lo que soy, en esa medida voy a poder transmitir esta perfección o este ser más consciente a los demás, inclusive a mis hijos. Entonces, lo más importante pues soy yo. Si yo me baso en mí, eso voy a transmitir. La congruencia es muy importante. Recuerden que con los hijos pues mucho más cuenta lo que hago a lo que digo, ¿no? A veces como papás tenemos la fantasía de que pues ya les dije lo que tenían que hacer y como ya les dije, ya me van a hacer caso. Pero si yo estoy haciendo otra cosa distinta, pues los niños no, o sea, reciben el mensaje como muy confuso, ¿no? Porque si mi papá o mi mamá me está diciendo tal cosa, pero yo veo que está haciendo tal otra que no es congruente con esta, pues me voy a confundir. Ahora, los niños mal portados, ¿no? Como les dicen que desde mi punto de vista, bueno, es un juicio, ¿no? Porque nada más ellos están reaccionando a algo, pero bueno, vamos a decirles así. Los niños que se portan mal, que son rebeldes, que son hiperactivos, que están como que rompen reglas, etcétera, etcétera, justamente están teniendo estas incongruencias en casa,
¿no? Mucho se está dando últimamente que los papás estamos tan ocupados, como este sistema económico nos demanda tanto tiempo de estar trabajando y de estar atendiendo otras cosas para poder pues llevar dinero a la casa, ¿no? Para poder todos comer y sobrevivir en este sistema. Muchas veces dejamos de atender lo que es importante. Y de nuestro día normalmente atendemos a lo mejor el 80-90%, si bien nos va, a todas estas actividades que tenemos que hacer de trabajo, etcétera, y el 10-20% lo dejamos como para la familia, ¿no? Y a lo mejor a nosotros mismos, híjole, si bien nos va, nos dedicamos un 2%, ¿no? A nuestro ser. Y me refiero a nuestro ser, a mí mismo, sin involucrar a nadie más. Entonces, estamos como muy enfocados por ahí. Y todo esto hace también que nuestros hijos reciban esta información. Y de entrada, ellos también se enfoquen por ahí, porque es el ejemplo que le estamos dando, número uno. Y número dos, pues nos afecta mucho en la situación de que ellos sienten que no son atendidos, ¿no? Una cosa es que yo le dé a mi hijo todo lo que él me pide, teléfono celular, iPad, computadora, Xbox, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo material que ahora los niños ya, pues por un lado exigen casi casi y por otro lado pues es como lo que este sistema económico nos ha hecho como pues voltear a ver para allá, ¿no? Como que nos ha impuesto de alguna manera y es algo que ya no podemos dejar de, vaya, no podemos carecer de eso porque pues ya todo el mundo lo tiene y si no pues nos quedamos atrás como para poder funcionar en este sistema. Entonces, por un lado, hay papás que piensan que dándoles todo esto a los hijos ya los están atendiendo muy bien. Y claro, están atendiendo muy bien solo una parte. Sin embargo, falta la parte del ser, ¿no? Está bien que tú le compres a tu hijo el teléfono celular, pero ¿cómo están utilizando ese teléfono celular? Muchas veces es, toma el celular y no me estás dando lata, ¿no? O ¿cómo lo entretengo? Pues toma el celular y están los niños ahí en el celular todo el día y dejan de relacionarse con su entorno. Y aquí es como preguntarnos, yo como mamá o como papá, ¿cómo estoy contribuyendo para que esto suceda? Porque si mi hijo lo está haciendo es porque yo también contribuyo a eso, no es nada más como que a él se le ocurrió, ¿no? Recuerden que nosotros somos a los que los hijos van copiando, mis hijos copian mis actitudes. Entonces, si yo soy de las mamás o de los papás que cada vez que veo a mi hijo en el celular me enojo, tengo que preguntarme qué tanto estoy yo en el celular, ¿no? Que le estoy dando ese ejemplo. Por un lado. Por otro lado, pues también depende como de la edad de los hijos. Los adolescentes es algo que hacen mucho porque obviamente están en un tema de relación, están aprendiendo a relacionarse y una de las maneras de relacionarse ahora pues son los medios electrónicos. Nos relacionamos por Facebook, nos relacionamos por chat, nos relacionamos por páginas de internet, nos relacionamos por un montón de medios electrónicos y en realidad, bueno, pues está la computadora en medio y ya la relación está siendo diferente, que también tendríamos como que pensar eso como papás. Pero bueno, la base de todo esto es qué estoy haciendo yo, cómo estoy yo contribuyendo para que mi hijo esté, en este caso, todo el día en el teléfono celular. Y así, ¿no? Yo como mamá o como papá me tengo que preguntar qué estoy haciendo yo, tomar la responsabilidad y saber que de mí también ha dependido que mi hijo tenga o no cierta situación complicada que a lo mejor le esté causando problemas y también a mí me esté causando problemas, ¿no? Todos contribuimos, mucho más como mamá y papá siempre contribuimos y tendríamos como que revisar qué es lo que está pasando en el sistema, porque los hijos no hacen otra cosa más que poner en evidencia qué es lo que está pasando en el sistema. Como les decía, ¿no? Si yo tengo un hijo que es muy latoso, que es hiperactivo, que anda de acá para allá y que no se puede tranquilizar, y etcétera, etcétera, y es el clásico que lo tengo que llevar a terapia o que lo tengo que llevar a que haga actividades porque no para o lo que sea, este chiquito me está poniendo a mí, me está mostrando algo que está sucediendo en todo el sistema familiar y eso me incluye a mí. Entonces, habría que revisar también eso. ¿Cómo estoy yo contribuyendo para que este chiquito esté
haciendo esto que está haciendo, que le está causando problemas, ¿no? Puede ser problemas de integración en la sociedad, puede ser problemas de relación, puede ser, hay como muchas situaciones, pero la idea es observar. Entonces, si yo observo a mi hijo desde este punto de vista de, bueno, reflexionando qué estoy haciendo yo, entonces me puedo dar cuenta de muchas cosas. Me puedo dar cuenta a lo mejor que yo estoy estresado o estresada. Y a lo mejor no me había dado cuenta y nada más tengo colitis. Y a lo mejor la colitis, sí, o la gastritis o problemas digestivos, ¿no? Que es como muy común en el estrés o las contracturas del cuello y así. Pues ahí también me puedo dar cuenta, ¿no? Pero a lo mejor no me he dado cuenta como en mis actitudes y el niño me lo está poniendo en evidencia. Entonces, si yo lo observo, puedo saber qué me está pasando a mí. Esto es bien importante. Acuérdense que todos somos espejos. Ahora, aquí hay una situación que desde mi punto de vista ya llega a ser como muy preocupante, ¿no? Y me refiero a preocupante porque últimamente en los colegios a donde yo he ido y las personas que he atendido en terapia, me he dado cuenta que le estamos dando mucho poder a los niños. O sea, los niños desde chiquitos, hablo de 1 o 2 años, están controlándonos como mamá y papá, ¿no? Hay como una situación, siento yo, hay como una situación de sobreprotección, por un lado, como de darles todo lo material, todo lo que me piden, por un lado, y por otro lado, como de quiero proteger tanto a mi hijo para que no sufra, que nada le duela, ¿no? Y yo siento que estas dos situaciones son cosas que nos sucedieron a nosotros que venimos arrastrando de nuestro pasado, ¿no? Yo les decía, como grupo social, como grupo, digamos como cierta generación o ciertas generaciones, porque son como las dos últimas que tienen ahorita hijos chiquitos, desde bebés hasta adolescentes, pues sucede esto como de todas mis carencias, todas las carencias que yo tuve como mamá, más bien cuando era hija, ¿no? Pero todas las carencias que hoy yo tengo, que no he sanado a través del tiempo, me están ocasionando como que yo tenga estas actitudes desproporcionadas con mi hijo o con mi hija. A lo mejor le estoy dando cosas materiales de más o a lo mejor le estoy dando de menos. Y por otro lado le estoy dando también poder de más o de menos. Y esto es un tema como muy largo, podríamos estar aquí platicando del tema pues mucho tiempo, intercambiando ideas, ¿no? Sin embargo, yo creo que la base de esto es lo mismo que les comentaba, o sea, revisarnos qué nos está pasando, que estoy educando hacia mi hijo, cuáles son mis carencias, qué es lo que a mí me faltó, que le quiero dar de más a mi hijo, ¿no? Cómo me siento yo o cómo me sentía yo cuando era un niño que estoy queriendo como sanar a través de mi hijo, ¿no? Como, a ver si puedo ser clara. Yo pienso que mi hijo va a sufrir si no le compro el juguete que quiere. Y entonces, bueno, muevo cielo, mar y tierra y hago hasta lo indecible por conseguir el juguete que quiere mi hijo, porque si no va a sufrir. Y para mí es terrible si mi hijo sufre. Y verdaderamente es un sentimiento de mucho dolor y de mucha angustia no poderle conseguir a mi hijo lo que él quiere, ¿no? Eso es lo que tenemos que revisar. Estamos espejeándonos en nuestro hijo. Mi herida emocional del pasado, como esta carencia de que a mí no me daban lo que yo quería o de que sucedió muchas veces que yo pedía y no me lo daban, esto yo lo quiero sanar a través de mi hijo. Entonces ese es el tipo de cosas que tendríamos que observar. Por ejemplo, ahorita me acordé de una película que se llama El juguete preferido o algo así, no me acuerdo. El regalo, es verdad, gracias Jorge. El regalo prometido, que bueno, es un caos terrible para poder conseguir el juguete y toda la película trata de eso, de que hay que conseguir el regalo para el niño y hacen unas filas enormes y pierden todo el tiempo del mundo y es toda una gran odisea hasta que el hombre consigue el juguete para el niño y bueno, se siente totalmente realizado, ¿no? Entonces, y bueno, como esa hay muchas películas así, es muy, muy interesante también observar el cine
¿no? Porque mucho toman este tipo de temas que están pues como vivos en cada uno de nosotros y los ponen en una película y bueno, obviamente eso hace también que la película te llame la atención y que sea enriquecedora para ti, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Yo sí veo como una situación preocupante en ese sentido, porque le estamos dando mucho poder a los niños y los niños obviamente no están sabiendo cómo manejarlo, ¿no? Y se están rebelando. Y no es que cada vez haya más niños con problemas emocionales o de mala conducta, inclusive hasta de situaciones como autismo o algún tipo de problema neuronal, ¿no? También en eso se manifiesta, o sea, hasta allá se está manifestando. Y no es que cada vez haya más, sino es que nosotros también estamos contribuyendo para eso. Inclusive, si hay chicos o chicas que están escuchando este programa que no tengan hijos, pues sería muy bueno como que igual puedan observar este punto de vista y hacerse sus preguntas, ¿no? Tampoco les estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta para nada, simplemente son mis puntos de vista. La intención de este programa es como que nos pongamos a reflexionar, ¿no? El fin de semana platicando con una muy querida amiga estábamos pues diciendo justo esto. Ella tiene un niño de 1 año y platicábamos esto de no, o sea, no tenemos hijos, no es como verlo desde el punto de vista de yo tengo un hijo, ¿no? No es nada mío, o sea, finalmente yo fui el medio por el cual este niño pudo llegar a este plano, esta pequeña alma, ¿no? Llega a este plano y finalmente lo que yo voy a hacer es forjarle una vida. Como mamá sobre todo, que es como la parte más, que energéticamente es más fuerte, pues es muy importante que yo me dé cuenta de eso, que no es mío, no es de mi propiedad, es mi responsabilidad, sí, se me encomendó de alguna manera que yo pudiera forjarle la vida a ese ser. Entonces es tan importante como ese tamaño, mucho, en un 90%, dependiendo de lo que yo haga con este niño o esta niña, es lo que este niño o esta niña va a hacer en un futuro. Entonces, sí tenemos una responsabilidad muy grande como mamá y como papá, y sí mucho depende de lo que nuestros hijos son, lo que nosotros hacemos o la manera en que los estamos pues forjando, ¿no? Cómo los estamos cuidando, qué mensajes les estamos transmitiendo, qué están viendo ellos en nosotros, qué les está faltando también a ellos de nosotros, cómo nos estamos comunicando con ellos. Muchas veces también los vemos como si fueran, nosotros fuéramos como demasiado, estuviéramos arriba de ellos, ¿no? Y no, la idea es como, claro, verlos como nuestros iguales, pero sí, yo te guío a ti y tú me enseñas a mí cómo hacer para guiarte, que es lo que les platicaba hace rato, como de observar a nuestros niños y a partir de ahí, a partir de lo que ellos nos vayan indicando, nosotros irlos manejando, ¿no? Y nos quedamos en este punto muy importante que yo les decía de que les estamos dando demasiado poder. ¿Cómo es esto de que les estamos dando demasiado poder? En una ocasión hicimos una charla en un colegio de manejo de estrés y emociones y se acercó a mí una mamá y me dijo que estaba muy preocupada porque en este colegio estaban separando a los niños. ¿En qué sentido? Un grupo de mamás de cierto grado de primaria, no recuerdo exactamente, creo que era primero o segundo de primaria, empezaron a quejarse porque a sus hijos los molestaban los niños de grados más avanzados, de no sé, cuarto o quinto de primaria, en recreo, ¿no? Que cuando salían al recreo los molestaban mucho y entonces estaban pidiendo que hicieran un recreo exclusivo para su grado y que salieran sus niños juntos. Entonces hicieron como una manifestación de papás, le pidieron al colegio que hicieran eso y finalmente el colegio cedió y este grupo de niños, que son nada más un grado, salen solos al recreo y todos los demás salen juntos al recreo. Yo entiendo que como colegio, como institución, pues sí tienes que dar una solución a las situaciones que los papás vienen a requerirte, ¿no? Sí me queda claro que como institución es importante, porque al final, pues, de alguna manera también son tus clientes esos niños, ¿no? Sin embargo, por otro lado, híjole, pues aquí es en donde yo digo, bueno, de entrada estamos
relacionándonos de una manera muy complicada. No sabemos relacionarnos, no sabemos qué hacer a la hora de relacionarnos, que esto vamos a abordarlo un poquito más tarde. Y número dos, pues también estamos dando mucho poder a los niños, como, a ver, es que la vida no es así, ¿no? Es que el mundo no es así, es que cuando ellos crezcan no van a poder hacer lo mismo en diferentes entornos, ¿no? De entrada, pues en otra escuela, ya que avancen más, o en el trabajo, o pues inclusive hasta en la calle, cuando vas conviviendo con la gente, o sea, no hay un momento exclusivo para ti, o sea, no te, es decir, eso que está sucediendo de te doy el recreo para ti solito, no sucede en la vida. Entonces, estos niños están siendo tan poderosos que están haciendo que un colegio modifique su dinámica y sus reglas y sus horarios y no sé qué más para poder darle gusto a estos niños que están teniendo tanto poder sobre los papás que pues los papás también están haciendo lo que ellos dicen. Entonces, un niño, por ejemplo, en primero de primaria los niños tienen entre 6 y 7 años, ¿no? Imagínense lo que siente un niño de 6, 7 años de que pide algo como esto, que es como cambia la dinámica del colegio, cambia la dinámica de los maestros, cambia los horarios y quién sabe cuántas cosas más, para que yo esté sin el problema, entre comillas, de que vienen otros chicos y me molestan. De entrada, por un lado, el niño se siente muy bien porque pues ya le quitaron el problema de encima y entonces puede sentirse, entre comillas, tranquilo porque ya no tiene el problema, ¿no? Pero por otro lado, el niño también recibe este mensaje de, híjole, soy súper poderoso. O sea, todo lo que yo le pida a mis papás lo van a hacer, ¿no? Y por un lado, ahora vamos a esta parte de soy súper poderoso. Por un lado, pues se va a sentir muy contento y muy fuerte y muy, pues, poderoso de que lo que él quería lo pidió y lo obtuvo. Pero por otro lado, pues va a sentir que nadie lo cuida, porque si él tiene toda la responsabilidad de tomar estas decisiones, pues es como quedarse en el aire de, híjole, pues de quién me agarro, si yo estoy diciendo cambien el recreo y mis papás, el colegio, los papás de mis amiguitos y todo lo demás lo hacen, pues imagínense el poder que tengo y la influencia que tengo en todas estas personas, pero yo los estoy mandando a ellos, yo estoy mandando a los adultos, es como yo les digo qué hacer y entonces a mí quién me va a decir qué hacer y yo tengo 6 o 7 años, ¿me explico? Esto puede ser para los niños terrible y causarles un estrés espantoso, porque es como, mi vida, yo mamá, está en tus manos, tu hijo, ¿no? Entonces, verdaderamente se los cuento y yo siento terror, o sea, imagínense el miedo que puede llegar a sentir un niño que le damos tanta responsabilidad, ¿no? Y bueno, este es un caso que yo les cuento que sucedió en un colegio. Sin embargo, esto sucede en casa todos los días, porque sí está bien que le demos a los hijos pues la oportunidad de elegir, ¿no? Por ahí te dicen, no, pues desde que el niño tiene 2, 3 años, tú dile, ¿qué ropa te quieres poner? Y le muestras 2 y entonces él te va a decir cuál quiere y entonces así lo vas enseñando a decidir. Y eso está muy bien. Pero a veces ya nuestra vida funciona alrededor de lo que nuestro hijo dice o nuestros hijos dicen, ¿no? Entonces, casi que es como el fin de semana de, ¿qué vamos a hacer? A ver, pues vamos a preguntarle al niño o a la niña qué quiere. ¿Qué quieres hacer? ¿No? Y entonces el niño se vuelve como el que maneja a la familia completa. Y no es que esté mal pedirle su opinión, ¿no? O sea, tampoco se trata como de, yo papá te dije íbamos a hacer esto. No, o sea, tampoco se trata de ser un papá tirano, ¿no? Pero sí se trata de, a ver, vamos a ponerlo sobre la mesa. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quiero hacer yo? Y entonces vamos a decidir en base a esto qué vamos a hacer todos. A lo mejor un día te toca a ti, otro día me toca a mí, y etcétera. Pero mucho de lo que estamos haciendo ahora los papás es, bueno, lo que el niño quiera. Y entonces todos los fines de semana hacemos lo que el niño quiere. Y esto funciona todos los días, esta misma actitud puesta en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estamos mandando a los hijos con este tipo de cosas? De verdad, es preocupante, ¿no? Y si volteamos a ver cómo está el mundo
y cómo todos los problemas que están habiendo, pues ahí nos podemos dar mucha cuenta de esto que les comento y claro, muchas otras cosas más, ¿no? Otra de las cosas que también es muy importante saber es que los hijos están todo el tiempo retándonos como papás. Nos están diciendo con sus actitudes, como diciéndonos, dime por dónde, ponme límites, ¿no? Para que yo pueda saber. Entonces, si yo puedo observar esto en mi hijo, pues puedo ser un mejor guía. Cuando mi hijo llega y yo le digo, siéntate, y no se quiere sentar. No. ¿Qué te sientes? No. Y entonces empieza ahí un pleito, ¿no? Y empieza como de, o yo te someto a ti o tú me sometes a mí. ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Mi hijo me está diciendo, tú dime qué hacer, ¿no? Y yo te estoy retando para que tú me enseñes y me pongas un límite y sepa hasta dónde. ¿Por qué? Porque cuando yo salga allá afuera a la calle, entonces en la calle nadie me va a decir cómo lo tengo que hacer yo solito, y si me brinco alguna regla, pues entonces sí ya me meto en problemas más graves, ¿no? Inclusive con la ley. Entonces es muy importante que yo, ante estos retos, no nada más le diga a mi hijo, siéntate, y él me dice no, y yo que sí, que no, y que sí, que no, y se quede esto como así por encimita, sino hay que profundizar, ¿no? Y hay que darle una explicación. A ver, corazón, si te estoy pidiendo que te sientes es porque el coche ya va a avanzar y necesito que estés sentado y te pongas tu cinturón por tu seguridad. Es peligroso que vayas parado, ¿no? O como sea la situación. Entonces yo le explico, yo lo estoy haciendo por esto y es para ti, ¿no? Y la consecuencia, si no lo haces, te la vas a llevar tú. O sea, tu consecuencia va a ser, no te sentaste, el coche avanzó y te diste un golpe. De esta manera, entonces mi hijo me va a entender. Y no importa la edad que tenga, de verdad, desde que son bebés entienden perfectamente los hijos. Y lo que muchas veces damos por hecho como papás es pues, ¿para qué le explico, no? Soy el papá y lo digo y te callas. Y así lo haces, porque yo soy el papá y así es como nos educaron también a nosotros. Entonces es importante esto, que ante todos los retos de los chicos, sobre todo en la adolescencia, que es como cuando más sucede este tipo de situaciones, pues es como jalarles la rienda y decirles, a ver, te lo estoy diciendo por esto, 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 esto y esto. Y tu consecuencia si no lo haces puede ser esta y esta. Ahora, tú vas a decidir, porque al final ya siendo adolescente, por ejemplo, pues tú lo vas a decidir y tú ya sabes que ya tienes el poder de decisión. Entonces al final no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Tú decides, pero sí quiero que sepas que te puedes llevar esta y esta consecuencia si tú haces o no haces esto y esto. Entonces, algo así sería muy enriquecedor. Y otra vez, es como cuando regresamos al ser, ¿no? Y le estamos enseñando a los niños que ellos son responsables de sus actos y que la consecuencia de sus actos se la van a llevar ellos, y que es importante que ellos se cuestionen a sí mismos qué, para qué y por qué, ¿no? Están haciendo lo que están haciendo o van a hacer lo que quieran hacer, ¿no? Y como les comentabas, en la adolescencia pues es como mucho más delicado, ¿no? Porque son niños que están dándose cuenta que ya tienen poder, ¿no? Justo esto pasa en la adolescencia. Yo como adolescente me doy cuenta que soy poderoso y que puedo tomar mis propias decisiones y que puedo decirle a mi mamá, vete al demonio y no te hago caso, y mi mamá no va a saber qué hacer, porque al final yo ya sé que tengo poder, ¿no? Entonces ahí es donde toca, cuando en la adolescencia, esto no sucede antes, sucede hasta la adolescencia. Entonces, justo en esta etapa es como mucho más importante hacer responsables a los chicos de que tú tomas tus decisiones y tú vas a llevar las consecuencias de tus actos, las que sean, ¿no? Tanto, entre comillas, buenas como malas, o tanto que puedan ser algo que te nutra o algo que te perjudique. Entonces, sobre todo en la adolescencia esto es muy importante. Y también en la adolescencia sucede esto de los retos, ¿no? Porque muchas veces también, sobre todo en la adolescencia, pues no podemos dejar decidir a los hijos en cuestiones más complicadas como
pues drogas, ¿no? Que si puedo ir a casa de tal o cual fulanito que no me late, o cosas así. Entonces ahí sí hay cosas como que ustedes como familia podrán observar qué es lo negociable y qué es lo no negociable, ¿no? Entonces, cuando se trata de cosas no negociables es no, punto. Aunque te enojes conmigo, aunque te frustres, aunque me odies, no. Porque tú en este momento no puedes darte cuenta que es un daño muy importante el que te puede hacer si yo te dejo. Y también se lo podemos decir así, ¿no? O sea, si yo permito esta situación, a ti te puede afectar muchísimo en tu vida. Y a lo mejor ahorita no me entiendes, pero no, punto. ¿De acuerdo? Y de esta manera pasan dos cosas. Por un lado, el adolescente se siente muy frustrado porque no lo dejaste hacer lo que él quería y se va a enojar y te va a decir de cosas, y es como cuando la mamá se voltea y el niño por atrás le empieza a hacer groserías, ¿no? Que todos lo hicimos en algún momento. Y por un lado eso pasa, y por otro lado también pasa que se siente cuidado, ¿no? Como cuando a todos nos ha pasado que es que lo regañé y regresó como sedita. Pues sí, no es que haya regresado como sedita, es que se dio cuenta que su mamá o su papá lo está cuidando. Y entonces, de verdad, yo siempre les digo a las personas que me consultan, cuando son adolescentes, preferible que tengan demasiados límites, que exageremos al ponerles límites, porque esta época ya hay tanta libertad allá afuera, que ya es libertinaje, y entonces los adolescentes pueden tener como muchas consecuencias con todo lo que están viviendo ahora, ¿no? Es importante que ellos tengan límites y que sepan que cuando les estamos poniendo límites, los estamos cuidando. Y es justo lo que ellos sienten, ¿no? Que bueno, ok, regresó como sedita porque sabe que lo estoy cuidando y sabe que no estoy como dejándole hacer todo lo que él quiera, porque puede estar en un riesgo importante. Recuerden que pues siempre tengo que empezar por mí. Siempre un papá o una mamá que somos sanos, vamos a ser guías sanos. Y también tampoco tenemos que ser perfectos, ¿no? Es decir, pues tampoco hay que exigirnos tanto como mamá o como papá. O sea, no estoy sugiriendo que es que tienes que perfeccionarte como papá o como mamá. No, o sea, así como estás, estás bien. Lo que haces hasta hoy es lo mejor que puedes hacer. Es muy importante que observes esto que estás haciendo hasta hoy y qué de lo que estás haciendo te gusta y quieres quedarte con eso, y qué de lo que estás haciendo no te gusta y ya no quieres hacerlo. Y si tú te das cuenta que sigues haciendo esto que no te gusta, pues es en donde toca revisar qué es lo que te pasó a ti en tu historia, o desde qué herida emocional o desde qué carencia que tú tienes estás haciendo esto que no te gusta, ¿no? Y pues atenderlo, ¿no? Si puedes tomar un proceso terapéutico estaría genial. Si no, igual puedes encontrar algún libro, o puedes encontrar en YouTube, hay una cantidad de videos hermosos llenos de información para que puedas darte cuenta de cosas. Y bueno, al final lo importante es que tú como mamá o como papá estés bien, puedas sentirte satisfecho o satisfecha de cómo estás siendo tu desempeño, por decirlo así, como mamá o como papá. Y siempre pensar en que sobre lo único que tú tienes el control es sobre ti mismo, y en base a lo que tú vayas trabajando en ti y en base a lo que tú vayas aclarando en ti, es como vas a poder ser un guía para tus hijos. Y de verdad, si tú trabajas en ti y eres más claro y eres más consciente, tus hijos verdaderamente te lo van a agradecer, ¿no? Y sobre todo los niños chiquitos con esta situación que le estamos dando demasiado poder, sí habría que revisarlos, porque pareciera que hay como una moda, ¿no? Como de la mamá New Age, ¿no? O el papá New Age, que son como de, es que mi hijo es lo máximo, y es que mi hijo todos se enfocan en el hijo y están colgados del hijo, y emocionalmente el hijo sabe perfecto, por un lado, que los puede manipular y que él es el jefe, y por otro lado, pues imagínense la responsabilidad que siente un hijo chiquito de traer colgados emocionalmente a los papás. Entonces, sí es importante que revisemos todo esto, y sobre todo enfocarse, o sea, en el fondo siempre sentimos, o nos sentimos satisfechos como estamos siendo como papás, o tenemos miedos y tenemos pendientes. Entonces, escúchense, atiéndanse y hagan cosas por estar mejor. Recuerden que están forjando vidas, no están atendiendo hijos, están forjando vidas,
y pues eso es una gran responsabilidad para todos, para todas las personas que habitamos este planeta. Ya se nos acabó el tiempo, les mando un gran saludo, muchas gracias por haber atendido el programa de hoy. Mi página, si quieren alguna consulta personal, es www.sanatuser.com.mx. En la parte de contacto me mandan un mensajito y con mucho gusto. Y nos vemos la próxima. Gracias por estar. Nos vemos. Bye bye.